precisamente una enfermedad que la atención primaria de salud pueda hacer mucho, ¿verdad? Más bien por el contrario, lo importante es saber qué es el glaucoma, porque es una causa de ceguera irreversible y por lo tanto, en esos casos, lo que necesitamos es por lo menos conocer cómo es el asunto, ¿ya? Cuando hablamos de glaucoma, ustedes saben de que estamos hablando de un ojito que tiene la presión del ojo muy grande y que va perdiendo visión progresivamente y que es causa de una ceguera irreversible. Eso sería, digamos, lo más general, ¿verdad? Pero cuando hablábamos, por ejemplo, de córnea o hablábamos de conjuntiva, yo les presentaba siempre la córnea, por ejemplo, cuántas capas, un montón de detalles histológicos. En glaucoma es diferente, porque no es un órgano así separado como la córnea que uno puede encontrar muchas cosas, sino es un conjunto de elementos, ¿no? En glaucoma tenemos que saber la anatomía del ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal está entre la córnea y el iris. Ese es el ángulo. Y entender qué es lo que genera la presión del ojo, qué es lo que cuando uno se toca el ojito y lo siente como si tuviera un poco de presión. El tono del ojo, eso se llama el tono del ojo, es porque hay un producto que se llama humor acuoso, que se produce dentro del ojo y que produce el tono. Entonces, le da al ojo la posibilidad de estar, digamos, de un tamaño y de una forma normal permanentemente. Entonces, la producción del humor acuoso sería en ese sentido. ¿Dónde se produce el humor acuoso? A ver, ¿quién me dice? En los procesos ciliares, doctor. Exactamente. Miren, algo de anatomía. Ya sabemos que la córnea y la esclera son la capa más externa del ojo. La capa media sería la úvea, úvea anterior, úvea posterior. Y la capa más interna del ojo es la retina. La úvea anterior tiene estos elementos que están fijándose ustedes acá. El iris, ¿no? Los procesos ciliares, que es justamente lo que estamos hablando, y el músculo ciliar. Recuerden que cuando hablábamos de cristalino, entendíamos la importancia del músculo ciliar porque la contracción del músculo ciliar o la relajación del mismo nos permitía ver bien lejos o cerca. Y a ese fenómeno se llamaba acomodación. Entonces, aquí justamente en este lugar del ángulo, aquí, si ustedes se fijan, esta la córnea y aquí está el iris y esta es la pupila, ¿verdad? Entonces, en la parte de la raíz del iris tenemos estas estructuras que son los procesos ciliares y el músculo ciliar. Entonces, en los procesos ciliares, que es esto que estoy mostrando, son un epitelio que tiene dos, uno que es pigmentado, otro que no es pigmentado. Y la función de este epitelio es generar un ultrafiltrado plasmático con una composición muy similar al plasma sanguíneo toda la vida. O sea, desde que nace el niño hasta que el hombre, ya el mayor, se muere, el proceso ciliar está generando humor acuoso. Entonces, el humor acuoso que genera el cuerpo ciliar llena, en primer lugar, la cámara posterior.
que sería la cámara posterior. Está limitada por el cristalino y el iris. Entonces, toda esta parte se llama cámara posterior. Llena la cámara posterior, porque justamente aquí está. Y el humor acuoso, por la pupila, llena la cámara anterior. Pero aquí en el ángulo iridocorneal existen unas estructuras que sirven para que el humor acuoso se elimine. De tal manera que, si bien, digamos, el ojito está con una tensión normal, la cantidad de humor acuoso que se forma tiene que ser igual a la que se elimina. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la formación del humor acuoso y la eliminación del humor acuoso. Cuando, por ejemplo, en estas estructuras por donde se elimina el humor acuoso se produce alguna alteración y deja de eliminarse y se acumula el líquido dentro del ojo, entonces eso se llama glaucoma, ¿no? Entonces tienen que aprender dónde se forma el humor acuoso, cuáles son digamos, las funciones que está el tono al ojo, por dónde se elimina. Eso es lo importante en glaucoma. Y por eso en glaucoma siempre vamos a hablar del ángulo iridocorneal. Bien, entonces ya hemos visto, este es el epitelio, aquí están los procesos ciliares, ¿no?, que es lo mismo que esto, y la producción del humor acuoso y su eliminación. Entonces, ¿cómo drena el humor acuoso? Entonces, una vez que se forma y llena la cámara anterior, el humor acuoso empieza a drenar hacia la circulación general por unos espacios que se denominan red trabecular, canal de Schlemm, que están acá. Venas acuosas, plexo venoso intraescleral y venas epiesclerales. O sea, ¿qué quiere decir? Que el humor acuoso pasa a través de unas estructuras que están en el ángulo y se va eliminando la circulación general. Entonces, se forma, se elimina, se forma, se elimina. Y eso es lo normal. Entonces, la vía convencional de eliminación del humor acuoso es la vía trabecular en el 90% de los casos. Y existe una vía, digamos, secundaria, que sería la uveoescleral, que pues se lleva el 10%, pero casi no tiene importancia. Entonces aquí está indicando procesos ciliares, acuoso en la cámara posterior, a la cámara anterior, a través de la pupila, red trabecular, canal de Schlemm, entonces esta es digamos, la secuencia. ¿Bien? Y aquí podemos ver en una imagen más bonita, ¿verdad? Procesos ciliares, llena la cámara posterior, pasa a través de la pupila a la cámara anterior y se elimina por estas estructuras denominadas del ángulo. Y estas estructuras son malla trabecular, canal de Schlemm, canales colectores o venas acuosas y finalmente la circulación venosa a través de las venas epiesclerales. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre en esa dinámica de la producción y la eliminación del humor acuoso. Entonces, cuando yo ya tengo esto claro, y si encuentro que hay algunas enfermedades que me bloquean la malla trabecular, entonces ya no se elimina, eleva la presión del ojo y se produce el glaucoma. Entonces, eso es lo que hay que saber, ¿verdad? Bien, ¿en qué consiste la fisiología de la presión intraocular? La presión intraocular es un equilibrio entre la producción del humor acuoso y su drenaje. La media normal es de 16 milímetros de mercurio, pero se considera que entre 11 y 21 milímetros de mercurio es la presión normal. Entonces, cuando estamos con una presión normal, digamos 11, 12, 15, 18, no hay daño. No hay daño. Entonces, los ojos toleran estas presiones y le dan al tono del ojito, al ojo el tono y ya, eso es lo normal, ¿no? Pero lo contrario ocurre cuando no se elimina el humor acuoso y empieza a subir la presión del ojo. Ahí es el problema. Entonces, empieza a generar daños en las células nerviosas, en el nervio óptico, etc. Y esa enfermedad se llama glaucoma. ¿Y qué entendemos por glaucoma? Entonces, glaucoma no es una enfermedad así como por decirle,
¿Qué es la queratitis? Inflamación de la córnea. Punto. En el glaucoma no. El glaucoma es una familia de enfermedades que tienen como una neuropatía óptica adquirida progresiva, con pérdida característica de las células ganglionares de la retina y atrofia del nervio óptico. Entonces, ¿qué me está diciendo esta definición? Que es un problema del nervio óptico, neuropatía óptica adquirida, que es progresiva, que va cada vez peor y que se caracteriza por pérdida característica de las células ganglionares. Entonces, ¿por qué se mueren las células ganglionares? ¿Con qué? Con el aumento de la presión del ojo. Y al morirse las células ganglionares, entonces la retina, se producen alteraciones en la retina y se produce atrofia del nervio óptico. Entonces, ¿cómo clínicamente podemos evaluar esto? Caracterizada por cambios en la cabeza del nervio óptico, un aumento de la excavación de la papila óptica, adelgazamiento del borde retiniano y se traduce en una alteración característica del campo visual. Entonces, se me han ido muriendo las células de mi paciente. Y entonces cada vez más, entonces el campo visual se va afectando cada vez más, hasta que ese paciente puede llegar a la ceguera. Por eso es importante saber, entender estos detallitos, ¿no? Entonces, el médico oftalmólogo evidentemente hace el examen de fondo de ojo, se fija que ese nervio esté bien o que esté con una excavación aumentada, etcétera, ¿no? Y le hace estudios complementarios, toma de presión, campo visual, etcétera, que vamos a ver enseguida. Esta imagen, porque va a ser muy común cuando lleguemos a retina. Miren, la luz está entrando, ¿no? Y aquí están los fotorreceptores, ¿no? Estos son la retina es esta. Las 10 capas de la retina están acá. Bien. Entonces aquí tenemos el epitelio retinal pigmentario y aquí los fotorreceptores, que son los conos y los bastones los que nos dan la visión. Entonces existe un conjunto de células nerviosas que van a llevar esa sensación visual hasta el cerebro. Entonces empezamos en los fotorreceptores, que son los que están captando la luz y captando las imágenes y todo lo que se refiere a la visión, ¿no? Entonces, una vez que en el fotorreceptor se ha logrado captar esa sensación visual, la vía visual a la luz va por las células bipolares, que son las células que están en la retina, las células ganglionares que están acá, y las células ganglionares tienen unos axones, miren, que van a ir a conformar el nervio óptico. Entonces, si yo digo que el glaucoma me mata las células ganglionares, entonces la cantidad de axones que van a ir perdiendo por la muerte de las células ganglionares va a ser cada vez mayor, y entonces ese es un punto clave para entender. Entonces, cuando yo les hablaba de definición, les decía, neuropatía óptica adquirida progresiva con pérdida característica de células ganglionares, de la retina y atrofia del nervio óptico. Entonces, este punto era importante, ¿verdad? Pérdida característica de las células ganglionares, esto. Y entonces, ustedes me decían, ¿dónde están las células ganglionares? Estas. Y los axones de las células ganglionares conforman la capa de fibras nerviosas en la retina y conforman el nervio óptico. Es por eso que cuando disminuye esta capa, cuando se mueren estas células, se producen alteraciones en el espesor de la capa de células ganglionares y también de la capa de fibras nerviosas. Y eso ya nos indica la severidad del glaucoma. ¿Cuáles son las teorías del daño glaucomatoso? Una teoría sería la vasogénica, ¿no? Que explica que el desarrollo del daño glaucomatoso en la cabeza del nervio óptico se debe a isquemia, producido porque la presión intraocular está elevada y la sanguínea no.
entonces resulta que hay una isquemia porque hay una compresión y digamos que los vasos empiezan a generar alteraciones y llevar a la muerte celular. La teoría mecánica es de daño axonal. Entonces, no solamente los vasos que van a generar una disminución de su nutrición, sino también que los axones van a generar alteraciones porque están muy presionados. ¿No? Entonces, en la teoría mecánica, el daño axonal es ocasionado por el estrangulamiento de las fibras ganglionarias. Y aparte de eso, pueden haber factores genéticos. Los factores genéticos están relacionados con que hay personas, grupos familiares que tienen una sensibilidad muy extrema a estos factores. Entonces, un gen que va a determinar una sensibilidad mayor, se van a producir más problemas cuando hay esta alteración genética. Si yo tuviera un celular mejor que este, no estaríamos tanto. A ver, apaguen sus micrófonos, por favor, o quieren participar. Bueno, la muerte celular es por apoptosis, que es una muerte programada. Ustedes ya saben qué es la apoptosis. Bien, entonces, eso es lo que pasa con el glaucoma, ¿ya? ¿Y cuántos tipos de glaucoma hay? Esto está relacionado, bueno, la clasificación se hace con lo que les decía yo, con el ángulo. Si el ángulo es abierto, o sea, si entre la córnea y el iris hay un gran espacio, se llama ángulo abierto. Se llama glaucoma primario de ángulo abierto. El glaucoma puede tener un ángulo cerrado, y se llama glaucoma por si es angular agudo o glaucoma primario de ángulo cerrado. El glaucoma también puede ser, hay un tipo de glaucoma que es con presión normal. Entonces uno toma la presión, tiene 18, y sin embargo esa persona tiene daños, ¿no? Entonces un raro tipo de glaucoma, pero hay. El glaucoma congénito cuando el niño nace con el problema. Y el glaucoma secundario cuando se produce, por ejemplo, cuando la persona, por alguna razón, se hizo operar, pues usó corticoides, recibió un trauma. Entonces, secundario A, ¿no? Alguna enfermedad retiniana, secundaria alguna enfermedad pues de distinto tipo, que va a generar un glaucoma secundario, ¿ya? Pero lo más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto. Y por eso vemos en la epidemiología del glaucoma que la prevalencia del glaucoma es del 2 a 3% en toda la población mundial en las personas mayores de 40 años. Importante dato, segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. El glaucoma primario de ángulo abierto es el tipo más frecuente, el 60% de los casos son de ángulo abierto. Y gran parte de las personas que tienen este problema viven en países del tercer mundo. Y un gran porcentaje de ellos no sabe que tiene glaucoma. Entonces, hay muchos ciegos por glaucoma porque no tenían acceso a la salud, porque no se daban cuenta de qué les estaba pasando, justamente porque esta enfermedad es terriblemente conflictiva, porque no hay signos y síntomas groseros. Glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. El 12% de las personas son ciegas a causa del glaucoma. O sea que no es algo muy raro. La prevalencia mundial de glaucoma, el glaucoma primario de ángulo abierto, una prevalencia de 13.500.000, de los cuales son 3 millones de ciegos. De ángulo cerrado, 6 millones o menos, 2 millones de ciegos. El congénito, miren, 300.000, pero ¿cuántos ciegos? 200.000. Ocurre que el glaucoma congénito es tan difícil el tratamiento que por lo general hay mucho fracaso en el tratamiento del glaucoma congénito. El paciente se queda sin visión. Glaucoma secundario, 2.700.000, y eso es más o menos para que tengan una idea de lo frecuente que es esto. Entremos a los factores de riesgo del glaucoma. En primer lugar, factor de riesgo del glaucoma, tenemos la presión intraocular, de hecho, ¿no es cierto? La presión intraocular resulta que
mayor presión intraocular, mayor riesgo. Entonces, cuando el paciente está entre 11 y 21 es normal. Pero si el paciente ya tiene 25, 27 y mientras más suba la presión, ese es el principal factor de riesgo, entonces mayor posibilidad de glaucoma. Edad, personas mayores de 40 años. Va pasando la edad, 40, 50, 60 años, el riesgo es mayor. El riesgo es mayor. Una persona de 70 años va a tener un riesgo bastante grande respecto a uno de 40 o de 38. Espesor corneal. Cuando el glaucoma tiene cuando la córnea tiene un espesor corneal central delgado, entonces lamentablemente puede dar lugar a que haya una falsa valoración de la presión intraocular. Entonces uno toma y le toma la presión, está normal, pero cuando toma en cuenta el espesor corneal, esa presión, que era digamos 18, se subió a 25. ¿Por qué? Porque la córnea estaba muy delgadita y estaba marcando un error. Entonces, es importante el espesor corneal central, tomar en cuenta para cuando se toma la presión en el glaucoma 2. Los varones, en cuanto al sexo, son más frecuentes, se enferman más que las mujeres. Y el coeficiente copa-disco quiere decir que mientras más alteraciones hay en el nervio óptico, más problemas hay con el glaucoma. Herencia. La existencia de antecedentes familiares aumenta el riesgo de glaucoma de 4 a 9 veces. Entonces, si yo estoy haciendo mi historia clínica y pregunto, ¿su papá, sus abuelos han sido operados de algo de los ojos? Y me dicen, sí, doctor, mi papá tenía glaucoma y un ojito lo perdió por eso. Entonces uno tiene que incidir ahí y decir, usted tiene que hacer la evaluación del glaucoma, porque puede haber heredado esa predisposición. Entonces, estos son los factores de riesgo importantísimos. Y ahí tenemos una imagen de lo que es un nervio óptico normal y un nervio óptico atrófico por glaucoma. ¿Qué estudios hace el oftalmólogo para diagnosticar el glaucoma? Entonces, lamentablemente, este es un tema de especialidad, ¿no? Que el médico general va a poder, digamos, entender lo que es, pero probablemente no tenga opción de hacer estos estudios, ¿verdad? En primer lugar, la tonometría, que es el factor de riesgo mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la tonometría? Es la medida de la presión intraocular. Entonces, la presión intraocular, ya les dije, es de 11 a 21, una media de 15.5 más 2.57 de desviación estándar arriba y abajo. Y cuando la presión es mayor a 21 milímetros de mercurio, ya consideramos que esa persona es sospechosa. ¿Con qué se toma la presión intraocular? El que más se usa es el tonómetro de Goldman, que es un tonómetro de aplanación. El de Shock. Hay que ver nomás nuestro físico. A ver, Existen termómetros de aire. Esto sería... A ver, hay una joven que está aquí en mi abierta y está manipulando no sé qué. Hola. Bien. Entonces, ¿cómo se toma la presión intraocular en una persona? Miren, aquí tenemos un cono. Este conito tiene unos prismas. El paciente debe ser anestesiado. Se pone anestesia tópica y se pone una gotita de fluoresceína y se lo hace sentar a la lámpara de hendidura. Se acerca el conito, como están viendo acá, al ojo y uno apoya en el ojo. Y una vez que ha apoyado, ve esta imagen de aquí abajo, que son unos 2 semicírculos. Esos semicírculos hay que aproximarlos para que tengan una continuidad. Entonces uno va acercando, y cuando ya están los 2 semicírculos, como está mostrando acá, así, uno se fija en la presión que tiene ese ojo.
Entonces la presión puede ser 12, 18, 24, 32, lo que corresponda, entonces una nota. Presión intraocular, 18 milímetros de mercurio, ojo derecho, ahora es 11:45 de la mañana, del día tantos. Y lo mismo hacemos con el otro ojo. Y así uno va controlando la presión de las personas, ¿no? Y claro, esto hay que ser de rutina, hay que hacerlo todos los pacientes mayores de 40 años y aquellos que están, digamos, entre los 35 y 40, ya hay que empezar a hacerles estos exámenes. También tenemos tomómetros que se llaman de aire, como este, que es con un soplo de aire y que nos dice la presión del ojo. Tenemos este otro portátil iCare y este otro que es el SHOTS, que no necesita lámpara de hendidura ni este, pero son equipos, digamos, que ayudan, ¿verdad? En todo caso, tonómetro de Goldman, tonómetro de aire, tonómetro portátil iCare, el de SHOTS serían ejemplos. Y hay muchos más. Bien, entonces hemos tomado la presión y este señor tiene 24 de presión. Entonces yo digo, wow, está más de lo que tiene él, de lo que debía tener. Entonces, el segundo paso sería evaluar la cabeza del nervio óptico, ¿verdad? ¿Y cómo se evalúa la cabeza del nervio óptico? Haciendo un examen de fondo de ojo. Tenemos ahí los oftalmoscopios, el oftalmoscopio directo, el oftalmoscopio indirecto, que sería este, y el lente de Goldman de 3 espejos. Entonces, con estos oftalmoscopios uno se fija el nervio óptico y se fija en la relación del disco óptico y la copa. Este es un disco de óptico normal. Entonces, si ustedes se fijan, color rosado, bordes netos, no están borrosos. Hay una excavación central, aquí. Pero es pequeñita, ¿verdad? Concéntrica, diámetro menor al 50%, viendo acá se puede ver el 3%, el 5%, o sea, es pequeñita. Esa excavación se llama copa. Y la copa es el lugar donde los vasos arteriales salen y se entran los vasos venosos. Y el resto, o sea, toda esta parte que está acá, miren, todo esto es el anillo neuroretiniano. El anillo neuroretiniano es el nervio óptico en sí. ¿Qué es lo que está formando el anillo neuroretiniano? Los axones de las células ganglionares. Entonces, todas las células ganglionares han mandado su axón y han ido a conformar el nervio óptico. Es como si uno tuviera un cable de estos con multifilamentos y ese cable está ahí. Pero si yo lo quito los filamentos, se va a ver de que ese cable está bailando, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Miren, por ejemplo, acá la relación copa-disco 0,3, normal. Entonces no hay muerte de células, los axones están conformando el nervio óptico y esto es normal. Pero fíjense acá. Aquí gran parte de los axones se murieron. Y solamente el anillo neuroretiniano es estito. Son pocos axones por la muerte de las células ganglionares. Y miren que apenas se ve como un bordecito. Y acá no, miren, acá por ejemplo el anillo neuroretiniano es grande. Aquí no, es apenitas. Entonces quiere decir que se murieron muchas células por la presión y que los axones dejaron de existir y ya no están conformando el nervio óptico. Entonces cuando uno ve un nervio óptico así, está desesperado. Dice, este paciente está re mal y su pronóstico no es el mejor. Entonces, una papila glaucomatosa, uno ¿cómo evalúa? Que el color es más pálido, una excavación mayor al 50%, irregularidades en el borde neuroretiniano, estos notches, escotaduras del anillo neural, justamente esta es una escotadura del anillo neural, rechazo del pedículo vascular hacia nasal, o sea, los vasos, como ya no tienen axones, se caen, ya no están sujetos, porque ahí tenían
axones que sujetaban los vasos. Como no hay axones, se caen el pedículo vascular. Pueden haber anormalidades en la capa de fibras nerviosas, hemorragias del disco, y eso es lo que caracteriza la papila glaucomatosa. Bueno, entonces miren, tomamos la presión, vimos el fondo de ojo. Hay que hacer una evaluación del campo visual. El campo visual es, yo algún momento les decía, ¿no? Si yo estoy mirando al frente, estoy leyendo una escala de Snellen, estoy evaluando mi visión central. Pero si yo, digamos, mirando al frente, veo que se mueve algo acá, estoy viendo como de reojo, ese es el campo visual periférico. Entonces, eso se altera en el campo visual. Y para lograr, digamos, saber si está alterado o no, se hace la campimetría. La campimetría puede ser manual, puede ser computarizada, que es la que más se usa, o por confrontación, cuando el paciente está muy avanzado y uno quiere tener un detalle clínico, pueden hacerlo ustedes en la cama del enfermo. Entonces, ¿qué consiste el campo visual? Es una, como ven acá, una cúpula, y el paciente con un ojito tapado se lo coloca y el paciente empieza a ver. Entonces empiezan a presentar pequeñas luces. Y uno le dice al paciente, cuando veas la luz vas a apretar este switch. Y el paciente mira, ya doctor, sí veo, apriete, tic, 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 tic. Puede ver todas las luces y el campo visual es normal. Pero puede haber una disminución del campo visual por muerte de las células ganglionares. Entonces ese campo visual ya va a ser alterado. Y con el campo visual vamos a ver el grado de alteración y cuánto más podríamos de repente controlar y evaluar hasta nuestro tratamiento, ¿verdad? Porque claro, miren aquí, por ejemplo, estos dos escotomas son para una lesión temprana del glaucoma. Entonces, esto podemos ir controlando de que no vaya empeorando. Pero si todito está ya lleno de sombras negras, entonces ya la cosa es diferente. Miren, en esta imagen están viendo una pareja y con un campo visual normal. En cambio, cuando hay un campo visual disminuido, entonces los autores siempre dicen que es como si estuvieran viendo a través de un catalejo, ¿no? O sea, no ven lo que rodea, sino solamente la parte central de la visión. Y ese se llama disminución del campo visual. La gonioscopía, bueno, entonces yo les hablaba de que, de la anatomía de la producción del humor acuoso y la eliminación del humor acuoso, ¿no? Entonces les hablaba yo del ángulo iridocorneal. Entonces, cuando observamos el ángulo iridocorneal, no se puede hacer con una linterna, no se puede hacer con la lámpara de hendidura. Hay que usar unos lentes que uno los coloca al ojo y nos da una idea de qué estructuras tiene el ángulo, ¿no? Y nos puede mostrar que esto está tapado, que el ángulo está estrecho, que es amplio, etc. Entonces, para ver el ángulo iridocorneal, el oftalmólogo usa el gonioscopio. Lente de 3 espejos, lente de Ruby, etc. Y esa es la observación del ángulo iridocorneal. Entonces, miren, esto es lo que ve el oftalmólogo. El oftalmólogo está viendo las estructuras del ángulo y está pudiendo dar una idea, porque, por ejemplo, como ayer nos decía el doctor Alfredo, a veces hay que hacer aplicaciones de láser y todo eso, y con este examen sí se puede hacer. Bien, entonces, gonioscopía es la evaluación y visualización del ángulo iridocorneal. Eso lo debe hacer el oftalmólogo como parte del conjunto del mes. Como se han fijado, ya no estoy diciendo yo son exámenes, que el ojito está rojo, nada, sino estoy hablando de equipos, estoy hablando de lentes, etcétera, y entonces ya la cosa se complica, pero esto ustedes tienen que saber, ¿verdad? Esto es una imagen del ángulo, una fotografía de la imagen del ángulo. Y hay otras pruebas denominadas de imagen. El OCT es una tomografía
de coherencia óptica o de óptica coherente. El OCT es un tomógrafo que va a hacer un corte en el nervio óptico, en la retina, etc. Entonces es un aparato realmente maravilloso. El OCT constituye una de las herramientas más revolucionarias en el diagnóstico oftalmológico de los últimos años, al permitir la visualización en vivo y sin contacto con el paciente del tejido, lo cual antes solamente se podía lograr anteriormente en cortes histológicos. Si yo quería saber el espesor de mi capa de células de fibras nerviosas, tenía que hacer un corte, medir y decir, bueno, mira, este paciente, su capa de fibras nerviosas está muy delgada, pero eso no se podía sacar el ojo para eso, ¿verdad? Esto lo hace en vivo. La tomografía óptica coherente, OCT de alta resolución, OptoView RTView, cuenta con una resolución superior a las 5 micras, lo cual lo convierte en una herramienta de diagnóstico de alta precisión en las enfermedades del nervio óptico y de la mácula. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, está mostrando como en la topografía corneal, yo les había dicho que había una especie de semáforo, en el cual aquí, miren, cuando es de un color verde, dentro de lo normal. Amarillo, borderline, ni está normal ni está enfermo. Pero cuando es rojo es totalmente anormal. Entonces, esta imagen nos está mostrando, es una imagen del tomógrafo, y nos indica, por ejemplo, aquí arriba dice average RNFL, significa media de la capa de fibras nerviosas. Y dice 58-70 en el ojo derecho y 58-78 en el ojo izquierdo. Pero me pinta de un color rojo. Y me está diciendo, esta capa está muy disminuida. Cuando es de color verde, seguramente ahí va a marcar 90, ¿no? Entonces yo aquí ya veo y digo, no, este paciente ha perdido su capa de fibras nerviosas está muy delgada. Y aquí abajo, aquí, la capa de fibras nerviosas. O sea, este aparato es tan maravilloso que le permite medir las capas de la retina. Entonces, cuando el paciente tiene un glaucoma muy avanzado, ya uno sabe de que esa persona tiene ese espesor. Entonces, digamos, si a los 2 años le vuelvo a hacer el estudio y veo que está peor, entonces debo someter la cirugía o lo que sea. Entonces, este estudio es algo realmente muy importante. Y esto, aquí, por ejemplo, todo está dentro de lo verde. Todo verde, 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 verde. Entonces, aquí es normal. Pero en este lado, no. En este lado, no. Este lado, no. Este ojo está con digamos, una afectación severa de la capa de fibras nerviosas y células ganglionares. Entonces, ¿qué es lo que hace el OCT? Evalúa la disminución del espesor de la capa de fibras nerviosas. Evalúa la disminución del espesor de la capa de de células ganglionares, no fibras ganglionares, de células ganglionares. Evalúa la relación copa-disco que está aumentada. Y, ahora último, con el angio-OCT, las alteraciones vasculares en los plexos superficiales y peripapilares del nervio óptico. Y así como la densidad, cuántos capilares hay por milímetro cuadrado, que también está relacionado con esta enfermedad. O sea, este examen realmente ha cambiado la vida para los glaucomatólogos y para todos los oftalmólogos. Aquí, por ejemplo, este es el equipo que nosotros tenemos, se llama OptoView Avanti. Y en esta imagen estamos mostrando una secuencia de distintos momentos. Aquí tenemos una imagen del aspecto vascular. Estos son los vasitos que se pueden afectar y estamos viendo cómo podemos controlar en el curso de los meses y ver que el cambio sea mínimo o que haya un gran cambio. Bien. Doctor, disculpe, ¿y el color azul qué significa en las imágenes? Vamos a volver. ¿En este caso o en este? En este, en el el azul, por ejemplo,
nos está indicando que es más grueso de lo normal. O sea que no está mal. Verde, azul es más grueso de lo normal. Lo que es amarillo y rojo es lo enfermo. ¿Ya? Está Aquí bien, lo doctor. mismo, ¿verdad? Ahí, igual, ¿no? Entonces hay unos como semilunas de color azul, está mostrando, en este caso es que está un poco más, digamos, es que lo que pasa es que este no es para glaucoma. Entonces estamos viendo la evolución de la enfermedad, pero de un problema de mácula. No más esto lo saqué para mostrarles qué opciones tenían estos aparatos. Bien, la paquimetría, ustedes ya saben, es el espesor de la córnea. Si la córnea está a menos de 500 micras, entonces esa córnea pues puede generar error en el momento de tomar la presión. Por eso es importante en los pacientes que tienen presiones, que tienen sospecha de glaucoma, siempre hacer la paquimetría, y en todos en general. Paquimetría, esta es una paquimetría por tomografía de coherencia óptica, que es el equipo que les he mostrado ahorita, Optuvio Avanti. Y aquí vemos, por ejemplo, que la córnea tiene 624 micras. Normal. Entonces, aquí no hay mucho problema. Pero en este caso, por ejemplo, otro tipo de paquimetría, aquí miren. ¿Cuánto me está diciendo? Que tiene aquí 437 micras. Entonces, con 437 micras, la toma de la presión con el Goldman, por ejemplo, va a ser muy alterada. Entonces, el tonómetro de aire tiene un calculador. Entonces, uno, digamos, toma la presión y pone el calculador, 437 de espesor corneal, y te da la presión normal. Entonces, digamos, la presión estaba en 18 y uno decía, bueno, está normal tu presión. Le ponemos el grosor al calculador y la presión está en 25. Entonces, esto es importante, tomar la paquimetría para las personas que van a ser, digamos, evaluadas con glaucoma. ¿Ya? Entonces, este es nomás ser un ejemplo. Y esta es la última. Bien. La próxima clase vamos a avanzar ya las formas de tratamiento y los tipos de glaucoma que hay. Bueno, y con eso vamos a concluir glaucoma. Este es un tema un poco más, digamos, denso para ustedes porque no es tan fácil. Los otros eran más fáciles, ¿no? Ponían una linterna, veían y ya. Con esto es más difícil. Pero tienen que saber así los detalles porque algún paciente familiar o paciente que ustedes tengan puede tener problemas. Entonces, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer yo? Entonces, cuando vayas al oftalmólogo te tiene que hacer esto. Y esa es la importancia. Muy bien, ¿alguna preguntita, jóvenes? Buenos días, doctor. Tengo una consulta respecto a los factores que predisponen el aumento de la presión. Si es que igual se podría haber alterado lo que es la malla trabecular y el canal de Schell, para que exista un aumento, podría existir tal vez una obstrucción en estas estructuras. Y si es así, ¿qué podría pasar? Claro, eso es lo que, bueno, en realidad digamos, saber por qué se obstruye la red trabecular, la malla trabecular, es un problema que ha sido una incógnita de siempre. Entonces, acúmulo de mucopolisacáridos, o sea, muchas teorías. Y en realidad ahí pues está todavía un poco como en estudio todo eso, ¿no? Pero indudablemente el problema está en la malla trabecular. Pero no hay, digamos, algo claro, ¿no? Decir, mira, pues yo le voy a poner otras gotas que me van a destapar este canal y el paciente se ha curado. No, lamentablemente no. La etiología del glaucoma es muy confusa, es muy difícil de entender y no es tan fácil, porque por ejemplo, si estoy con una infección, me pongo un antibiótico y estoy curado. En este caso no, es una serie de factores y por eso los pacientes un poco como que se aburren, se sienten como que tantas cosas tengo que hacer, que tanto tengo que gastar y el médico está desesperado para que ese paciente no se quede ciego.
Así que la etiología exacta en cuanto a la malla trabecular no está muy clara y siempre ha sido así, ¿ya? Está bien, doctor. Entonces, ¿esta igual podría ocasionar de ángulo abierto y de ángulo cerrado? ¿O No, solo el uno? ángulo cerrado ya es otra digamos, la situación que les voy a mostrar cuando hablemos en el tema. En el ángulo abierto, sin el ángulo cerrado, la raíz del iris va y lo tapa. Entonces hay que trabajar con el iris. ¿Mm? Y se puede hacer muchas cosas al respecto, ¿ya? Pero Está eso bien, vamos a ver doctor. la próxima clase. Está bien, doctor. Gracias. No hay por qué. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, buen día. Y respecto al tratamiento, La próxima clase. bueno, está bien, doctor. Bajar la presión, ¿no? La presión, ¿no? Y la próxima clase vamos a hablar de tratamiento médico, quirúrgico, con láser, todo. ¿Ya? Está bien, doctor. ¿Alguna pregunta más? Ahora hemos visto solamente generalidades. Absolutamente, totalmente irreversible. Claro, entonces te comento algo. Por ejemplo, viene un paciente que se descuidó mucho y pues está muy avanzado el problema y uno le dice, no, mire, el problema suyo está muy avanzado, esto no está resolviendo con gotas, tendríamos que operarlo. Y el paciente dice, ay doctor, pero tengo miedo, no tengo plata, ¿y cuánto voy a recuperar de mi visión? Y uno le tiene que ser honesto, dice, no va a recuperar la visión. La cirugía es para que usted, para frenar el proceso y que no siga avanzando, que no se sigan muriendo sus células, pero no para que recuperen, porque yo no voy a poder reponer esas células ganglionares que se han muerto. Entonces, esa es una pena, ¿verdad? Y algún paciente dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Opéreme y uno puede lograr algún resultado. Pero también hay otro que dice, no, doctor, mire, es que no, que es muy caro y que aquí, que allá, y yo vuelve de 2 años. Y el paciente ya está prácticamente sin visión y dice, doctor, ahora sí he reunido, conseguir la platita, quiero que me opere. Porque ya no estoy viendo nada. Lo siento. No hay nada que hacer. Si usted se perdió, dejó que la enfermedad avance, y es un problema que lamentablemente no le puedo ayudar. Entonces, es crítica esa situación, complicada, compleja, muy frustrante. No es una enfermedad que uno está feliz de la vida y con buenos resultados. ¿Alguna preguntita más? Bien. Bueno, jóvenes, entonces ya la próxima clase vemos los tipos de glaucoma, sus tratamientos y para que ustedes complementen esta primera parte, ¿ya? Bueno, hasta luego, jóvenes.